La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, se complace en presentar la investigación Esperanza de Colonia Ciudad, realizada por el equipo de trabajo del Museo de la Colonización, integrado por la arquitecta Franca Biondi, la arqueóloga Evangelina Juliet y el historiador José Luis Iñiguez. En este trabajo se exponen las condiciones sociales, políticas y económicas que se conjugaron para hacer posible que la pequeña colonia Esperanza, fundada en 1856, en tan solo 28 años, llegara a obtener la categoría de ciudad el 1 de enero de 1884. Bueno, después de muchos meses de silencio, pero no de inactividad, volvemos a encontrarnos con ustedes, que son los que nos siguen en las conferencias, en las exposiciones. Quizás se pregunten qué es lo que pasó en el museo durante todo este tiempo. Les digo que hay muchísimas cosas para hacer, que estuvimos trabajando en el cuidado de las colecciones, en la actualización del inventario, respondiendo preguntas que nos hacen a través del mail y a través del teléfono, y también haciendo muchísimos cursos, porque hubo una oferta muy grande en este periodo, cursos de capacitación que en otras circunstancias no los hubiésemos podido hacer por los tiempos que se necesitan para movilizarse y por los costos. El trabajo que vamos a presentar hoy justamente se fue desarrollando durante este tiempo. Esto empezó siendo un guión museológico para la muestra que teníamos que hacer, que hacemos todos los años durante la semana de mayo y que no pudo realizarse este año. Entonces decidimos profundizar la investigación, realizar un PowerPoint, que es el que vamos a presentar hoy. Hoy los papeles se invierten. Hasta ahora siempre eran ustedes los que se acercaban al museo. Hoy, en cambio, somos nosotros los que los vamos a visitar en sus hogares con nuestra exposición. Hoy, la primera y pequeña colonia de 1856, después de 40 años, se ha convertido en una ciudad, tercera en importancia de la provincia, con más de 7.000 habitantes. Esto decía el diario La Unión del 2 de marzo de 1896, año en el que Esperanza cumplía 40 años. En realidad, ya en 1884, Esperanza, que había sido fundada como colonia agrícola, no contando aún con la cantidad de habitantes requerida, obtuvo la categoría de ciudad y fue designada capital del departamento Las Colonias. Habían pasado 28 años desde la fundación. En este corto lapso, no solo la población se había triplicado, sino que además había experimentado un gran crecimiento económico y cultural que produjo un fuerte impacto en toda la región y la colocó en la vanguardia de todo lo que acontecía en la provincia. Inmediatamente surge una pregunta: ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo se lograra este resultado exitoso? Esperanza debe su éxito al haber sido fundada cuando las condiciones reales del país y las circunstancias mundiales se conjugaron para permitir su realización. Entre los factores que contribuyeron a este desarrollo podemos mencionar a nivel internacional el periodo de paz en Europa que transcurrió entre 1870 y 1914, denominado Paz Armada, y a nivel local la finalización de la Guerra del Paraguay en 1870. Además, adelantos tecnológicos, fruto de la Revolución Industrial, la aplicación de políticas que impulsaban la inmigración, el aumento importante de la producción y demanda de granos. El impacto de estas causas se reflejó en la fundación de colonias
a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe, incrementando su extensión hasta llegar a la superficie actual. El 3 de junio de 1853, Aarón Castellanos y el gobernador santafesino Domingo Crespo firmaron el contrato de colonización. Este hecho inició el proceso colonizador, que fue el motor de un crecimiento acelerado de las condiciones productivas de la provincia, a la vez que contribuyó al posicionamiento del país en el contexto mundial y lo convirtió en la meta anhelada de gran parte de los inmigrantes que dejaron Europa en busca de un futuro mejor. El objetivo oficial del proyecto era el de promover y desarrollar la agricultura, aunque muchos autores consideran que el propósito de la colonización en Santa Fe fue hacer efectiva la ocupación del territorio, conteniendo el avance de los aborígenes que se desplazaban por la región. Los informes de colonias de los inspectores, las notas periodísticas de la época, los censos y el relato de algunos visitantes nos aportan datos interesantes tanto de la descripción de la colonia como del relevamiento de la población, de las posesiones y de las actividades que se desarrollaban en ella, y nos permiten conocer la evolución de este proceso. Según Aarón Castellanos, hasta mayo de 1856 habían llegado a la colonia 1.487 personas, pero de acuerdo al censo levantado por Foster en septiembre de 1856, había 1.162 personas. Vale decir que el 22% del contingente habían desertado desanimados por las promesas incumplidas y las condiciones adversas con las que se enfrentaron. Los que tuvieron el valor de quedarse en el tiempo se vieron compensados. Los colonos provenían de países del centro de Europa, el 52% de Suiza, el 30% de Alemania, el 14% de Francia y el resto provenían de Bélgica y Luxemburgo. El grupo era muy heterogéneo, hablaban idiomas y dialectos diferentes y profesaban religiones distintas. 2/3 eran católicos y 1/3 protestantes. En la planificación de la colonia no se habían contemplado las necesidades básicas de sociabilización de las familias. Solo se había dejado una lonja de terreno de 4 cuadras de ancho, llamada Calle Ancha, que dividía la colonia en 2 secciones, al este la sección francesa y al oeste la sección alemana. Allí se instalaría el futuro pueblo, donde se construirían el cabildo, los edificios dedicados al culto y los comercios, a medida que las necesidades de la población lo requiriesen y el crecimiento económico lo fuera permitiendo. Al poco tiempo de haber llegado, los colonos se contrató al agrimensor Demetrio Isola para delinear en la calle Ancha 96 manzanas divididas en 4 solares cada uno. Las 4 manzanas centrales se destinaron a la plaza. En 1864, Guillermo Perkins, agente de la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino, visitó la colonia y a partir de sus observaciones elaboró una reseña en la que consignó una descripción interesante del estado de la misma, que para ese entonces contaba con 1.560 habitantes. Criticó la precariedad de las condiciones en las que fueron instalados los colonos, alejados de un centro poblado, quienes a su llegada no tenían terminados los ranchos, tampoco se habían preparado corrales para los animales, ni pensado en escuela, ni templo, ni hospital. Pensaba que en este proyecto prevaleció la especulación. Según él, lo único favorable que habían encontrado los colonos era que la tierra era completamente llana y fertilísima. Atribuye las falencias que todavía persistían al momento de su visita a la falta de una buena administración que se reflejaba, por ejemplo, en la falta de árboles. Respecto a los colonos, decía: que estos hombres hayan conquistado una posición tan descansada y un nombre
tan respetable es un hecho que debiera asombrar a los miembros de la misma clase de estos países, quienes con más ventaja no han podido salir de una esfera vulgar, a veces demasiado miserable. Perkins nos relata que hasta 1861 fueron perseguidos por las langostas y las sequías, motivo por el cual muchas familias abandonaron la colonia y otras se dedicaron al corte de leña en los bosques vecinos. No obstante, considera que si los resultados de la colonia Esperanza no son brillantes, son al menos lisonjeros. La colonia comenzó a prosperar y el valor de la tierra se incrementó. Se ocuparon las concesiones que habían quedado desocupadas. En el año 1869 se realizó el primer censo nacional que contabilizó 2.845 individuos. En los informes que siguen se nota una merma importante. Coelho dice que en 1874 había 1.759 personas. Según las observaciones hechas por este último como por Wilken, se atribuye esta disminución en la cantidad de habitantes a que ante la falta de tierra disponible para la agricultura por la imposibilidad de crecer al estar rodeada de tierras privadas y al cansancio de la tierra, muchos esperancinos se fueron a fundar otras colonias o a poblar las que ya estaban fundadas. Al mismo tiempo, iban llegando otros inmigrantes que no eran agricultores, algunos de ellos empresarios que instalaron industrias, comercios y otros con diferentes oficios. Así fue que mientras la población rural disminuía, la urbana aumentaba. Esto lo podemos ver en este cuadro comparativo de los datos del Censo Nacional de 1869 y el Censo Provincial de 1887. Como vemos en el cuadro, en 1869 la población urbana era de 344 habitantes, mientras que la rural era de 2.500. Bien, en el censo de 1887, en cambio, podemos ver que la población urbana había crecido aproximadamente 7 veces, eran de 2.652 habitantes, y la rural había disminuido. Así que vemos cómo se invierte la relación entre la población urbana y la población rural. En esta planilla que sigue se pueden ver los cambios en la cantidad de habitantes según las nacionalidades, al incorporarse otras corrientes inmigratorias, primero italianos y luego españoles, conformando una población sumamente heterogénea. Debe tenerse en cuenta que los valores consignados en la planilla son orientativos, ya que en los informes no se aclara si está incluida la población local o solo la de la colonia, pero sí está incluida en los censos, tanto en el nacional como en el provincial. En 1884, la guía afirma que Esperanza es el centro más importante en comercio e industria en el territorio del oeste. Tanto el aumento y diversificación de la población como el progreso experimentado se reflejaron en poco tiempo en la conformación edilicia de la colonia. Comenzó a diferenciarse claramente el sector urbano del rural. Ya a partir de 1862, año en que comenzaron a recibir los títulos de propiedad, se empezó a reemplazar los ranchos por casas de ladrillos. Las viviendas que habían recibido los fundadores eran ranchos de barro y paja, agrupadas de a 4 en las esquinas a fin de que pudieran ayudarse entre ellos. Según Guillermo Perkins, en 1864 ya había 65 viviendas de ladrillos, de las cuales 61 estaban ubicadas en la sección francesa y solo 4 en la sección alemana.
atribuye la diferencia a que los franceses gustaban más de las comodidades y el buen gusto, mientras que los alemanes, durante los primeros años, se habían dedicado a la tala de bosques cercanos porque les resultaba más conveniente y habían descuidado sus concesiones. De acuerdo al censo de 1869, ya había 135 casas de azotea de un piso, 5 de 2 pisos y 245 ranchos. A su vez, Guillermo Lehmann refiere que ante el crecimiento de la población, la municipalidad declaró comprendido en el ejido urbano a las 4 concesiones más próximas a la plaza, permitiendo así la apertura de nuevas calles y la construcción de edificios. En 1881 comienza la construcción del Palacio Municipal en estilo neoclásico, un edificio monumental para lo que era en ese momento la pequeña ciudad. En las fotos de la época se puede apreciar el contraste entre el edificio y su entorno apenas poblado, un verdadero símbolo de las aspiraciones de sus habitantes, que evidentemente lo pensaron soñando con un futuro de prosperidad y grandeza de acuerdo con lo que el progreso ya experimentado prometía. La necesidad de sociabilizar, de encontrarse con los compatriotas y de asistir a los inmigrantes que iban llegando, de a poco se vio satisfecha con la fundación de instituciones que representaban a las diferentes colectividades. En 1866 se funda la Sociedad de Tiro, primera asociación civil de la colonia. En 1870 la colectividad alemana fundó la Sociedad de Canto. En septiembre de 1871 la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Uniones Fomento. En 1874 se crea la Sociedad Suiza Guillermo Tell. La Sociedad Alemana es del año 1875, la Sociedad Francesa La Républicaine se funda en 1878. La educación jugaría un papel importante en este proceso. Este tema no había sido contemplado en el contrato de colonización. La heterogeneidad de la población complicaba la solución de este problema. En los primeros años, la enseñanza se impartió con maestros particulares. En 1861, el Consejo Municipal decidió que habría un maestro para la sección este y otro para la sección oeste. En 1862 se abre la Escuela Municipal. Desde entonces se inició un proceso en pos de la educación y escolarización. En 1863, el Consejo Municipal, ante la negativa de muchos padres de enviar a sus hijos a la escuela, solicitó al gobierno de la provincia que declare la obligatoriedad escolar. Este pedido no fue atendido hasta el año 1865, en el que el gobernador Nicasio Oroño declaró la obligatoriedad escolar, aclarando que el idioma en el que debería enseñarse era el castellano. Ahora los dejo con Evangelina, que se va a referir al aspecto económico en el desarrollo de este proceso. Parece que todas las circunstancias se hubieran mancomunado para hacer su existencia imposible. Y sin embargo, hoy día, 1856-1864, a los 8 años escasos de su fundación, es decididamente una de las colonias más florecientes de Sudamérica. Charles Beck. Es importante destacar que el origen de Esperanza fue como una colonia agrícola, ya que esto contribuye al análisis de sus actividades económicas, las cuales influyeron en el desarrollo y la transformación de la colonia en ciudad. En los primeros años de este asentamiento, las sequías y las plagas de langosta provocaron un bajo rinde de las cosechas. Por tal motivo, muchas de las familias abandonaron sus concesiones. Este panorama se extendió hasta 1861. Llama la atención en este periodo de malas cosechas el permiso solicitado por Martín Gaspós en 1859 para construir un molino harinero, marcando así los comienzos de una incipiente agroindustria, la molienda de trigo.
En su informe, Guillermo Perkins dejó asentado que en tiempos de mala cosecha, las actividades complementarias que ayudaban a la manutención de algunas familias fueron la comercialización de leña, carbón, manteca y quesos. Estos últimos eran de calidad regular debido a la poca especialización de los colonos en esa rama productiva. Por otra parte, mencionaba algunas de las desventajas que, a su punto de vista, resultaban perjudiciales para el efectivo desarrollo y progreso de la colonia, como lo eran la falta de un mercado para los productos primarios que comenzaron a exceder las demandas locales, el alto coste de fletes debido a la carencia de vías de comunicación con otros puntos de la región y del país, y la inexistencia de un banco de ahorro, en el cual los colonos pudieran depositar su dinero, quienes, al no contar con esa posibilidad, gastaban sus ingresos en vicios. El señor Perkins realizó un meticuloso análisis sobre las condiciones de vida en la colonia, así como de las actividades económicas y productivas. Esto resulta de mucho valor, en primer lugar, porque deja ver las diferencias existentes en esta población tan heterogénea. En segundo lugar, porque nos ofrece un panorama sobre cómo era la sociedad santafesina que entró en contacto con los colonos en la segunda mitad del siglo XIX. Además, dice, Santa Fe es un mercado muy mezquino, y un quintal de queso o una docena de huevos más de las necesarias para el consumo diario del pueblo bastan para hacer decaer el mercado. Esto podría indicarnos una tendencia a un consumo moderado, dado que Santa Fe era, antes del proceso de colonización, una de las provincias más pobres del país, por lo cual podemos considerar la posibilidad de que no se hayan adquirido más productos de los que se consumían por periodos cortos de tiempo. Si consideramos esta información y la que posteriormente realizaron otros inspectores de colonia, podemos formular que las primeras desventajas no impidieron el desarrollo de la colonia. Quizás sí influyeron en el ritmo de su crecimiento. Aún así, los productos lácteos de Esperanza, sobre todo la manteca, llegaron a Buenos Aires y gozaban de buena aceptación. Llegando a su primera década de existencia, la colonia Esperanza contaba con varias actividades: cultivo agrícola, venta de leña, carbón, producción y venta de mantecas y quesos, molienda de trigo a escala local. Se suman los cultivos domésticos como ser árboles frutales, productos de huerta e incipientes cultivos de vides. Ya para la década de 1860, la colonia Esperanza cuenta con maquinarias importadas, segadoras, trilladoras, etc., al igual que un molino a viento cuya maquinaria provenía de Francia. A mediados de esta década se incrementaron notablemente las actividades de ramos comerciales, entre las que se contaban almacenes, bodegas despachadoras de bebida y primeros molinos a vapor. A su vez, comenzó a desarrollarse una pequeña industria local basada en la producción artesanal. Los colonos que arribaron a estas tierras en 1856 no fueron estrictamente agricultores. Por el contrario, muchos de ellos eran poseedores de oficios que diferían de los de las labores campestres. Entre ellos había artesanos de la madera, el hierro y el cuero, lo que permitió dotar a esta colonia de un abanico de actividades que favoreció el desarrollo del pueblo en la calle ancha. Los oficios más solicitados fueron los de carpintería y herrería, necesarios para la reparación de las herramientas usadas por los colonos en sus labores. Entre 1860 y 1865 se construyeron los primeros arados en la colonia. Se atribuye el primer arado al colono Juan Rosler. Bien. Entonces, entre 1860 y 1865 se construyeron los primeros arados en la colonia. Se atribuye el primer arado al colono Juan Rosler. A este lo siguió Alois Taberny, un inmigrante austríaco, cuyo taller se ubicaba frente a la plaza y al almacén de ramos generales de Cayetano Ripamonti. Incluimos dentro de los herreros a Nicolás Schneider, quien en 1878 fundó la fábrica de herramientas agrícolas que llevaba su nombre. Hijo de un herrero,
supo desarrollar el oficio, haciendo de su empresa una de las primeras en Sudamérica en trabajar el hierro maleable. Otras actividades destacadas de la colonia fueron la curtiembre y la talabartería. Aquí citamos como ejemplo el establecimiento industrial de Federico Meiners, instalado en 1877, que además de producir materia prima para los talabarteros locales y para la exportación, elaboró productos manufacturados bajo la marca Meiners y Jabalí. Además de las industrias y las artes de oficio, Esperanza crecía de manera continua. Incorporó otras actividades como el servicio de diligencia instalado por Henry, quien luego sería el encargado del correo. La instalación de la empresa de colonización de don Guillermo Lehmann, firma responsable de la fundación de colonias agrícolas en el oeste de la provincia de Santa Fe, es otro de los casos. En este cuadro vemos el informe de Wilken de 1872, en donde muestra unas 8 industrias, pero una gran cantidad de comercios y de proveedurías. En el informe de Bouchard de 1883 se duplica el número de industrias y aumenta mayor cantidad de proveedurías y comercios, casi el triple. Lo que da como resultado para el primer inspector 52 comercios en total y para el segundo 177. A partir de 1880, la economía a nivel nacional experimentó un desarrollo formidable debido al incremento de sus exportaciones agrícolas. Es lo que se conoce como el boom agroexportador. En este periodo, la Argentina se convirtió en uno de los grandes exportadores mundiales de alimento de clima templado. Esto lo dice Roy Ora, que hace una investigación sobre la economía del siglo XIX en Argentina. Gran parte de esa producción se realizaba en las colonias agrícolas santafesinas. Este proceso favoreció principalmente la producción de materias primas agrícolas y produjo un efecto colateral. Los pueblos y las ciudades de La Pampa crecieron con mayor facilidad en los distritos en donde la agricultura predominaba sobre la ganadería y en los que la propiedad del suelo se hallaba más fraccionada. Surgió así una clase media que dio impulso a la actividad económica a través de la producción y consumo de bienes que se colocaron en los mercados internacionales. La colonia Esperanza fue transformándose en el tiempo hasta convertirse en foco de actividad industrial, agrícola y comercial, actividades principales a finales del siglo XIX. La llegada del ferrocarril en el año 1885, al mismo tiempo de la formación de la Sociedad del Progreso, integrada por industriales que instalaron una red de tramway que conectaba los establecimientos fabriles con la estación de ferrocarril, posibilitó el traslado de producción agrícola e industrial que excedía las necesidades del consumo de la población local. ¿Acabó? Sí, sí. A continuación va a seguir nuestro historiador José Luis Iníguez con el aspecto político de la colonia Esperanza. Cuando quieras. En el artículo 12 del contrato de colonización se establecía que la colonia dependería del gobierno provincial y que tendría administración civil y judicial desempeñada por un juez de paz nombrado por el gobierno de entre los mismos colonos. En el artículo 13 del contrato de colonización se les reconocía a los colonos el derecho a nombrar una comisión colonial compuesta de 10 individuos que estarían facultados para servir de consejo al juez de paz, votar los fondos destinados a los gastos públicos y, cuando fuera necesario, presentar al gobierno la solicitud de mejoras justas y posibles. Fue dando cumplimiento a los artículos mencionados que el 20 de junio de 1856 se estableció un juzgado de paz en el pueblo de la colonia Esperanza, nombrándose juez al señor Federico Carrel. Las atribuciones serían las mismas acordadas a los jueces de paz de los departamentos San José y San Jerónimo. El Poder Ejecutivo Provincial quedaba autorizado para hacer los gastos de las instalaciones del juzgado.
El 26 de mayo de 1861 se instaló el primer Consejo Deliberante de la colonia, compuesto por 5 representantes de la sección francesa y 5 representantes de la sección alemana. Si bien en un principio sería el contrato de colonización el fundamento de las funciones del Consejo, al momento de su instauración, según expresiones que constan en los libros de actas, fue la Ley Orgánica del 25 de diciembre de 1858, dictada por lo dispuesto en la Constitución Provincial del 4 de mayo de 1856, que instituía el régimen municipal, la que reguló sus funciones. El Consejo cumplía funciones legislativas y ejecutivas. Al sancionarse posteriormente la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Santa Fe, el 17 de diciembre de 1883, que establecía municipalidades para todos los centros urbanos de más de 5.000 habitantes, Esperanza quedó privada de ese derecho, ya que su población no alcanzaba el número de vecinos requerido. Esto provocó disgusto e indignación entre los pobladores de la colonia, quienes inmediatamente organizaron protestas, mientras que un grupo de residentes, encabezados por don Guillermo Lehmann, realizaron gestiones ante el presidente de la República, Julio Argentino Roca, las cuales resultaron exitosas, ya que la provincia convocó a elecciones para concejales e intendente en Esperanza el 30 de diciembre de 1883. Resultó electo primer intendente el señor José Terrañi y finalmente se derogó el 8 de enero de 1884 la limitación respecto a la cantidad de habitantes dispuesta por la Ley Orgánica. El 1 de enero de 1884, Esperanza fue declarada cabecera del departamento Las Colonias. En el mismo año, siendo intendente de Esperanza José Terrañi y por moción del concejal Guillermo Lehmann, en la sesión del 4 de mayo se aprobó por unanimidad mandar a hacer, en reconocimiento por su intervención a favor de la Municipalidad de Esperanza, un enorme cuadro al óleo del presidente Julio Argentino Roca, obra de Genaro Pérez, que puede verse en el Salón Blanco Municipal de Esperanza. El 10 de diciembre de 1884 se dictó una nueva ley orgánica que disponía el establecimiento de municipalidades en toda población de 2.000 habitantes por lo menos, con consejo deliberante e intendente electivos. Bueno, como pudimos ver a través de esta exposición, no solo el número de habitantes es el que define a una ciudad. También necesita instituciones, escuelas, comercios, industrias, templos, bancos. Es decir, la infraestructura necesaria para funcionar como tal. A través de este trabajo quisimos demostrar que Esperanza contaba con todo eso y lo había logrado en 28 años, habiendo empezado como una colonia rural de tan solo 200 concesiones de 33 hectáreas. Es algo que hoy nos sorprende, pero que también asombró a los protagonistas de este proceso. Por eso terminamos esta presentación con estas dos citas de dos personas que fueron testigos directos de estos acontecimientos. Acá tenemos la frase de Alejo Peiret, que en 1889 decía: este embrión de población que vi tan endeble 30 años atrás se transformó en un centro de actividad febril, un taller de riqueza inagotable. Y Jules Emonet, que era presidente de la Sociedad Suiza, en 1893 decía: Esperanza es ante todo un centro de actividad y de trabajo por excelencia. Numerosas chimeneas, arrojando humo por sus elevadas bocas, revelan desde lejos a la mirada del viajero la existencia de importantes fogones industriales.